Bueno, pues ¿qué os puedo yo decir? Hoy, después de que tenía ya prácticamente escrito lo que quería decir, y el tema de leer las comunicaciones siempre tiene eso que dice Pedro, de mayor efectividad, porque el tiempo apremia muchas veces, y más hoy que hemos empezado tan tarde, ¿no? Pero claro, también es verdad que no tiene la misma frescura que cuando se habla simplemente, ¿no? Y yo me enrollo mucho, ¿no? Me enrollo mucho. Y me había escrito ya una cosa, pero esta mañana, cuando me levanté, resulta que había tenido un sueño. Y pensé que ese sueño tenía que sacarle provecho, ¿no? Es decir, que a mí me estaba diciendo algo ese sueño. Soy de las que piensan, aquí tengo a mi amiga Pilar, psicóloga, soy de las que piensan que los sueños tienen mucha importancia, ¿no? O sea que no son ninguna tontería, que hay que hacerles caso, ¿no? Muy sintéticamente os puedo decir que el sueño trataba de que yo iba por Barcelona. Fijaos que es que ha sido una cosa muy curiosa. Yo iba por Barcelona, que claro, es mi otro lugar, y me encontré a mi grupo, digamos, de compañeras de trabajo y amigas muchas veces, ¿no? Pero más compañeras de trabajo, digamos que pertenecen a un contexto más de la universidad, pero que son amigas también, claro. Y de pronto me doy cuenta que yo iba con unas zapatillas de estar por casa, de estas de invierno de paño, de los chinos, asquerosas, de estas de verdes, con no sé qué dibujito encima, horrorosas, ¿no? Y claro, estábamos en mitad de la ciudad, ¿no? Y de pronto me veo que yo estoy justificando por qué llevo esas zapatillas y ellas ni siquiera se habían fijado en mis zapatillas, ¿no? O sea que me he levantado, he empezado a darme vueltas y se lo he comunicado a mi querido Manolo, mi santo, como dice mi Galindo, y dice mi santo, pero ¿eso tú que lo interpretas de alguna manera? Pues yo creo que sí, yo tengo que sacarle a eso tiene un significado. Y ese significado lo voy a leer porque me parece que lo voy a explicar mejor ya como lo he escrito. ¿Qué me está diciendo a mí este sueño? Me he preguntado durante toda la mañana. Yo desde luego me siento muy cómoda andando por el mundo en zapatillas, tal y como aparece en el sueño. Y también es cierto que siempre he vivido esa dualidad de ser una persona sencilla, sin aderezo, salida de una familia campesina y lanzada a un mundo en el que tenía que aprender a caminar con zapatos y mejor si tenían un buen tacón. Me ha resultado muy difícil, o bastante difícil, desprenderme de esas zapatillas y acomodarme a un calzado más sofisticado para andar por la vida en una gran ciudad como Barcelona y en el ambiente competitivo y exigente de la docencia universitaria. Como en el sueño, muchas veces me he visto disculpando sin que nadie me lo haya pedido. Y por eso esta tarde, cuando Pedro hablaba de mí, casi ni me reconocía en eso. Es algo que es un problema mío, ya lo sé. Los que me conocéis, sabéis con qué facilidad me pongo las zapatillas y asumo el papel de maruja ilustrada. Tal y como me dicen mis hijos, que es el apelativo que ellos me han colocado, aunque sinceramente incluso ese calificativo me viene grande. Y no es falsa humildad, de verdad, os lo aseguro. Pero me parece muy divertido que me digan maruja ilustrada. Y es que en el fondo siempre he sido, o nunca he dejado de ser, esa muchacha de pueblo que con 15 años se marchó a trabajar a Barcelona, donde he vivido, como ya os ha dicho Pedro, pues más de 40 años. Así que en los actos como este, lo que de verdad me sale es comunicarme como en zapatillas, ¿no? De una manera sencilla y
me gustaría poder transmitiros, ya que él os ha hablado tanto del libro, casi mejor las motivaciones que me llevaron a mí a todo este tema, ¿no? Y también las vivencias que he tenido en la relación con estas mujeres, ¿no? Creo que eso a lo mejor os interesa más que os hable otra vez del libro, ¿verdad? Bueno, yo ya voy a aprovechar y voy a hacer eso. Cuando yo empecé a pensar en este taller de historias de vida con mujeres, que le puse el nombre de Coser y Cantar, vivía en Barcelona y tenía la impresión de que muchas mujeres mayores, cuando digo mujeres mayores, ancianas, no se identificaban demasiado con las actividades que les proponían en las administraciones públicas, en los ayuntamientos, con las actividades, digamos, en los centros de mayores, ¿no? Centros de día, etc. En aquella época, por lo menos, las actividades, sobre todo, estaban centradas en entretener a los hombres, ¿no? En jugar a las cartas o en entretener a los hombres en el sentido de que eran actividades que yo considero más masculinas, ¿no? Jugar a las cartas o al dominó o incluso a la petanca, etc. Algunas de ellas, de estas mujeres mayores o ancianas, como el caso de mi madre, pues no se sentían identificadas con eso. Y como ella estaba en muchas temporadas en mi casa, ella solía decir que ella qué iba a hacer ahí con los viejos, y ella era vieja, pero ella decía que además aquello era como una guardería pensada para los viejos, y que ella en una guardería para viejos no quería estar. Y sobre todo que le parecía una horterada eso de jugar a las cartas a las mujeres, ¿no? Entonces, claro, mi madre estaba en mi casa muchas veces sentada sola en la sala haciendo sus labores y veía yo que la vecina de al lado estaba lo mismo y la otra vecina de al lado lo mismo y todas, cada una en su mundo, pasándolo mal porque dándole vueltas al coco y muchas veces pues sintiéndose mal y haciendo sentir mal a los demás, ¿no? Y ahí es donde yo empecé a pensar, me acordaba de que la vida en mi pueblo era diferente cuando yo era pequeña y tenía allí abuelas, ¿no? Pensaba en la tradición de reunirse las mujeres para hacer labores y conversar. Y que era una cosa que se debería recuperar. Empecé yo a darle vueltas a eso. Ya sabéis que las mujeres siempre se han reunido o en el patio de la puerta de la casa, etc., a coser o hacer labores en general, ¿no? Y al mismo tiempo pues se han comunicado sus penas, sus alegrías y, por qué no decirlo, pues las pequeñas chismes de la calle, etc. Pero bueno, eso les ayudaba, ¿no? Estos encuentros informales entre ellas eran muy propicios para recordar acontecimientos del pasado, para contar historias, anécdotas, y estas cuestiones de historias y cosas que pasaban en el pasado les servían, muchas veces servían para ellas y también iban pasando de esa manera de generación en generación como una tradición oral. En todo caso, hacer labores en compañía, yo creo y creía en ese momento que tenía que ser terapéutico, o sea que eso era terapéutico y que por algo eso había que sacarlo adelante. Mucho más terapéutico pienso ahora que las siestas viendo a Juan y Medio o peor, otras cosas peores que se ven en la tele, ¿no? Así que viendo esa situación y con esta historia personal que yo la llevaba adentro y sabía cómo funcionaban todas estas cosas y cómo las mujeres se habían reunido siempre alrededor de esa labor, pues pensé, ¿por qué no crear un espacio de encuentro donde se puedan dar este tipo de cosas, ¿no? Y me puse a diseñar un proyecto sin tener muy claro todavía dónde lo iba a llevar a cabo. El título, pues bueno, me pareció bonito, lo de Coser y Cantar, ¿no? Porque además le daba un doble sentido a cantar y contar, ¿no? Al mismo tiempo que se cantaba, se contaba y se contaba y se cantaba. Y
Y aquí es verdad que vuelve a aparecer la Teresa esa de las zapatillas, ¿no? Es decir, es que ¿por qué una Teresa que se fue desde los 15 años a Barcelona, cuando tiene ya 50, piensa de esta manera y se plantea que hay que recuperar cosas que ella había vivido cuando era pequeña? Pues esa es la Teresa en zapatillas. El gran vínculo que me une a mí a la vida rural me ha conducido a interesarme por las formas de vida tradicionales y por todo lo que llamamos cultura popular. Y ha sido a través de ese taller como yo he podido concretarlo. El que se pusiera en marcha en la Barca de la Florida fue un poco anecdótico. Fue casual que la concejala que en ese momento había en la Barca, se llama Mari Carmen Martínez, que luego ha estado aquí también de concejala en Jerez, y que se ocupaba de los temas de mujer y de cultura y tal, pues me la presentó una persona de aquí de Jerez y yo le enseñé el proyecto, le expliqué, le vendí el proyecto, pero no hizo falta ni que se lo vendiera, porque le gustó tanto la idea que pensó que esas mujeres que estaban ya participando de esa manera en el pueblo, porque había ahí bastante movimiento de mujeres, bastantes grupos, que era ideal para hacerlo. Pero además ella pensó que eso se podría convertir en un libro. Es decir, yo no había pensado nunca en escribir este libro, sino que ella pensó que la Barca, que era un pueblo sin historia apenas, pues podría, a través de esas conversaciones con mujeres, podríamos sacar un libro en el que la voz de ellas fuera la que de alguna manera diera identidad a ese pueblo, pues nacido más o menos en los años 50. Así que fue a través de ella y con Diputación como financiadora, digamos, ella lo que hizo fue presentar ese proyecto a la Diputación y la Diputación financió el taller. El taller fue una gozada, pero claro, al principio tuvo sus cosas, es decir, 17 mujeres de un pueblo que yo no había visitado nunca. O sea, yo llego a Barcelona y me meto ahí en un pueblo de la Barca que no conocía de nada. Y además, como yo hablo fino, eso siempre puede ser un elemento de distancia. Entonces yo ahí tuve que hacer mi trabajo como para poder tener mayor contacto humano con ellas y que se estableciera un vínculo de confianza donde poder desarrollar esas conversaciones que al principio no eran íntimas, pero que luego se fueron convirtiendo en íntimas, ¿no? Así que, nada, yo me puse con una grabadora que no era como esta, porque esto es súper moderno, y yo llevaba entonces las ideas de totalmente manual, ¿no? Y yo ponía ahí la cinta y se ponían todas ahí a hablar. Claro que evidentemente yo tenía un guión y yo sabía muy bien lo que quería, ¿no? Pero ellas sí que eran como un gallinero, ¿no? O sea, aquello era muchas veces muy difícil de controlar, ¿no? Pero, claro, era muy vivo, ¿no? O sea, eran momentos en los que compartíamos de todo, y ahí digo compartíamos porque yo creo que para ganármelas yo tuve, a mí me cuesta mucho tampoco hablar de mí, así que yo para ganármelas lo que hice fue entrar en la dinámica de hablarles yo también de mí, ¿no? Entonces, pues si cantábamos canciones, pues cantamos a la Concha Piquer, o cantábamos la que hemos oído de los campanilleros de Andalucía, los campanilleros. Había una de ellas que canta maravillosamente y cantaba muy bien los campanilleros, pero yo me lanzaba a los campanilleros. Si había que bailar la jota, la bailaba yo. Entonces, allí compartíamos lo que ellas me estaban aportando. No era solamente que ellas me aportaban, sino que yo intervenía también con mi propia historia, un poco como para hacerles ver que no venía una señora que era profesora de Barcelona y que ellas estaban allí como... No, que éramos todas mujeres que habíamos vivido cosas parecidas, y es que además fue así, porque yo lo que descubrí es mi propia infancia, aunque
evidentemente no tan dura como la de la barca. La infancia de las mujeres de la barca ha sido durísima. O sea, los que habéis leído el libro es que realmente es muy duro, ¿no? Entonces yo no he tenido una infancia tan dura, pero de las cosas más sencillas como es, pues cómo se hacía la comunión, cómo jugábamos, qué había en las casas, qué se comía, la relación con los padres, con las amigas, todo eso era muy parecido. Y la música pues era la que yo había escuchado toda la vida en las vecinas que cantaban el Marifé de Triana. Y yo, ¡wow!, cantaba el Marifé de Triana, y yo soy una folclórica, me encanta todavía cantar el Marifé de Triana, ¿no? Y la pena es que yo me fui a Barcelona y todo eso lo perdí. O sea, yo allí me daba vergüenza cantar Marifé de Triana. O sea, eso ahora lo meto ahí porque llega, no venía a cuento, pero realmente es algo que es durillo, ¿no? Es durillo. Así que con ellas pasé tardes fantásticas, emocionantes, tristes, de todo hubo, de todo hubo. Durante la primera parte de ese taller, o sea, el taller consistió en unos 6 meses, nos veíamos una vez a la semana, pero luego, para completar los datos y las historias que no habían quedado para poder hacer el libro, yo me dediqué luego, durante una primavera completa, a ir a las casas de ellas. Tengo un relato sobre ese tema que es muy bonito, sobre un chofer del autobús que iba, sobre el chofer que era un personaje, pero todo lo que pasaba en el autobús. O sea, yo disfruté muchísimo en esa primavera yendo en el autobús a hablar con ellas. Cada una me enseñó su casa, conocí a sus nietos, vi las fotografías de su vida, me impregné de cómo era cada una de ellas, ¿no? Tratando de comprenderlas mejor también en su contexto, ¿no? Una de las cosas que sí que me gustaría compartir es los dos escollos que yo creo que tuve que sortear cuando me enfrenté primero a lo que fue el taller en sí y después a la redacción del libro. Primero fue mantenerme como una simple escuchante, situarme en el contexto en el que sucedían las cosas y dejar hablar, sin emitir juicio ninguno. Eso era un reto, eso fue un reto, pero yo eso lo tenía muy claro. Creo que lo conseguí. El segundo reto fue buscar un estilo adecuado para el libro. Eso sí que era muy complicado. Yo tenía mucha dificultad cuando me puse a redactar, tenía mucha dificultad y pensé, ¿y ahora qué libro hago yo aquí? Hago lo que hacen todos los sociólogos y empiezo a redactar algo académico. No podía ser así. Cuando empecé a redactar, vi que tenía que olvidarme del lenguaje académico y buscar un acercamiento al mundo que el libro describe a través de algo sencillo, directo, incluso un punto sentimental. Yo creo que mucha gente me puede incluso, criticar ese aspecto, ¿no? Yo creo que he tenido un puntito de eso, pero yo creo que era como en homenaje también a las mujeres, ¿no? Para mí los lectores naturales de este libro eran personas sencillas, como esas mujeres, y a ese público había que darle un texto lo más puro posible, desprovisto de artificios conceptuales e interpretativos. Uno de mis hijos, de pequeño, le sorprendió que yo en mi libro no nombrara ese concepto tan actual que es género. En mi libro no aparece el concepto de género. Os aseguro que fue una cuestión que ni lo pensé. La verdad es que es que salió así, simplemente salió así. Y salió así porque pienso que al fin y al cabo las mujeres protagonistas de este libro no lo hubieran usado nunca, ¿no? Hubieran podido escribir sus historias pues más parecido a como yo la escribo que metiendo todo este tipo de aspectos más ideológicos, ¿no? Para mí
esto es muy importante, porque no he pretendido ser más que una simple cronista de lo que ellas me contaban. En los relatos que inician cada capítulo es donde yo únicamente me he dejado llevar un poco más por mis aficiones literarias, bueno, más o menos buenas o malas, ¿no? Es decir, todo lo que refiere a lo que ellas han dicho, intento lo más distante posible y, sin embargo, me permití hacer, eso sí que ya formó parte de ese estilo y de esa estructura que yo le quise dar al libro, ¿no? Entonces lo que hago en el libro es, en cada entrada del capítulo hay un relato que quise que cada mujer tuviera el suyo, digamos, que de las cosas que ellas me contaban, yo iba haciendo en cada entrada uno que refería a esa persona, aunque no tuviera nada que ver con esa persona, pero fue un modo de hacerles un regalo. Y os voy a leer para que os hagáis una idea de un relato, de una historia muy dura de Antoñita, que siempre me dice: Teresa, léemela, porque claro, cuando yo acabé de redactar el libro, yo tuve que leerles el libro entero, porque ellas me tenían que dar su visto bueno porque no sabían leer. Solamente había 2 o 3 mujeres que supieran leer. Entonces yo hice además ese trabajo. Bueno, por supuesto la Diputación me pagó 4 duros, todo esto lo he hecho yo porque lo digo por eso, porque sentarme después a leerles el libro pues fue también un montón de horas, ¿no? Y Antoñita siempre me dice: Teresa, cuando tú me lees esta historia me parece que mi vida es más bonita, o que ese acontecimiento no es tan duro, ¿no? Os la voy a leer. De golpe, las hermanas se quedaron solas. Su madre había decidido irse para siempre, y lo hizo sin despedirse ni explicar cuál era su dolor, sin hablar de ese sufrimiento que le hacía más insoportable incluso que dejar de ver a sus hijas. Ellas, sus niñas, la necesitaban porque ya estaban en edad de envejecer. Pronto se echarían un novio, se casarían y tendrían sus propios hijos. Sin embargo, estaba segura de que saldrían adelante por sí mismas, porque estaban preparadas para la vida. Sabían coser, cocinar, lavar, planchar, pintar. Conocían las labores del campo. Además, siempre podían trabajar de sirvientas, porque ella les había enseñado todo lo que una mujer debe saber. Aquel día, cuando nadie la veía, salió de la casa y buscó el abrazo de las aguas profundas y turbias del río. Allí se disolvió su inmenso dolor para siempre. Luego fue el padre. Sin mayores explicaciones, cogió el dinero que había sacado de la venta de las tierras de la familia y se marchó a la ciudad. Las dejó solas, sin nada más que la casa donde vivían, pero sobre todo con un doble sentimiento de abandono que no podían comprender. Ellas habían sufrido en sus propias carnes el descontrol y la violencia producida por el alcohol. No era el mejor padre, pero era el que tenía. Antes, la madre se ocupaba de todo, podía resolver las cosas de la vida cotidiana. Además, aunque era callada, desprendía cariño y comprensión, sustituía la falta del padre con su serena presencia. Ahora estaban definitivamente solas y tenían que hacer de tripas corazón, salir a buscarse la vida, y lo hicieron. Luego, años y años sin tener noticias de él, sin saber qué camino había tomado, y de pronto, con el mismo silencio con el que se había marchado, apareció por su casa. Era viejo y necesitaba cuidados, y allí estaba, buscando lo que él nunca vio, la protección y el amparo. Ella cumplió con su obligación, hizo lo que su corazón le decía y le abrió las puertas de la casa. Lo peor estaba por venir. Su estupor fue mayúsculo el día que se lo encontró muerto. También él había optado por quitarse la vida, y Antoñita no podía comprender por qué lo hizo allí, en su propia casa, para que ella tuviera que volver a vivir esa trágica experiencia y cargar con más peso y más dolor. Pues tragedias de estas hay varias en el libro. Pero lo más curioso es que, por ejemplo, Antoñita, que es la de esta historia, nunca la había contado. Había gente del pueblo que la sabía, pero ella no podía
expresarlo con palabras. Y cuando empezamos el taller, era muy callada, intervenía poquísimo y tal, y poco a poco, a medida que se fue estableciendo esa confianza del grupo, ella fue soltándose y pudo explicar esto y llorar. Y lo mismo que ella, pues Encarna, que fue forzada por su novio o por un pretendiente al que ella no quería y que se casó con él. Y una cantidad de historias de esas tan duras. Por ejemplo, Encarna nunca le había dicho a sus hijas que su padre la había forzado, y eso está en este libro. Ella nunca lo había hablado en público y quiso que saliera publicado. También hay historias hermosas, porque lo que yo digo es que a veces la memoria, esto lo que dice Pedro, no es lo que vivimos, sino lo que recordamos, ¿no? De lo que vivimos. Y la memoria es selectiva, y a veces, para no sufrir, pues también abandonamos cosas ahí en el rincón que no nos gustan, y surgen otras cosas más bonitas, ¿no? Entonces hay historias también, pues como la que explica las azucenas y los claveles y las flores que había alrededor del huerto de la abuela, y los mantones de Manila que tenía su abuela, o los juegos con las niñas en la zona esa de Torrecera. O sea, hay muchas cosas, de bueno y de malo, de blanco y de menos blanco, ¿no? Como la vida. O sea, es un libro que tiene mucha vida, y que, como la vida es de las dos, de sombras y de luces, pues así es este libro. ¿Y qué hora es? Y yo creo que no os voy a contar más, porque yo tenía muchas cosas más, pero solamente voy a acabar solamente por un texto que es de Virginia Woolf, porque si no, esta noche no acabamos, ¿eh? Lo digo porque este texto resume de alguna manera esa idea que yo tengo desde el principio que empecé a escribir el libro, es que las cosas cotidianas nunca han salido a la luz, las cosas que las mujeres sencillas hemos hecho, no han salido nunca a la luz, no, la historia oficial se ha olvidado de ellas, ¿no? Porque todas las cenas están cocinadas, todos los platos y tazas lavadas, los niños han sido enviados a la escuela y se han abierto camino en el mundo. Nada queda de todo eso, todo se ha desvanecido, ni las biografías ni los libros de historia lo mencionan, y las novelas, sin proponérselo, mienten. Para cerrar esta presentación, bueno, nuestro agradecimiento a Pedro por esa magnífica intervención y trabajo sobre tu libro. También nuestro agradecimiento desde el Ateneo a ti, Teresa, porque además, bueno, no solamente ha presentado un libro, ha presentado una hermosa historia, y la verdad es que es muy interesante, ¿no? Es otra forma, como tú has planteado, de escribir un libro. ¿Cómo me planteo escribir el libro? Tenía que darle vuelta, y yo creo que lo has hecho de una manera muy hermosa. Aparte, además, agradeceros a todos vuestra asistencia y recordaros por lo menos tres cosas. Una, que difundáis las actividades del Ateneo entre vuestros amigos y familiares, que hay una exposición, como estáis viendo, de Ernesto Aladro aquí arriba y abajo. Después, que los jueves día 20 de junio tenemos una conferencia que se llama o se titula Pueblos Gitanos, Cultura, Valores y Tradición. La va a dar Paco Reynoso y la Fundación Secretariado Gitano. Después, el martes 25, tenemos el tercer encuentro de Estéticas del Arte, que lo da David Saborido, que es pintor, artista plástico, que ya
es la segunda parte de Velázquez, la invisibilidad de la pintura. Estuvo estupendamente y además también con mucha participación. Y para cerrar nos queda la quinta sesión del taller de música activa, de escucha de música activa, historia de la música, que está ahí nuestra compañera y ateneísta Lola, que será el jueves 27 de junio a las 7:30 de la tarde. Con eso cerramos las actividades del Ateneo. Solamente nos queda por celebrar el Día del Ateneísta, que vamos a celebrar el 5 de julio. Y bueno, os animamos a que disfrutáis, a que habléis del Ateneo y a que el próximo año pues sigamos por lo menos la senda que hemos cogido, que parece que es bastante positiva. Gracias a todos y buenas noches. No,